Buenas tardes, estamos con el profesor Daniel Beltrán en una sesión de tutoría de trabajo de grado. Vamos a realizar unas preguntas sobre el proyecto de investigación. Primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre enfoque y método de investigación y por qué es importante? Bueno, la diferencia entre enfoque y método de investigación. En primer lugar, el enfoque es la perspectiva de investigación que estamos utilizando o que vamos a utilizar para nuestra investigación. Eh, en términos generales, se conocen dos tipos de enfoque, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. ¿Cuál es la diferencia y por qué se determinan de esa forma? En el caso del enfoque cuantitativo, básicamente se orienta a cuando nosotros en nuestra investigación requerimos que los datos que vamos a recopilar sean de orden cuantitativo. Entonces, de acuerdo a la naturaleza de esos datos cuantitativos, pues en ese mismo sentido se señalará que el enfoque es cuantitativo. Y en el caso de los datos cualitativos, que son los datos que no tienen que ver con cantidades, sino con cualidades o características de las personas, de las acciones que hacen, etcétera, cuando sabemos que ese es el tipo de datos que tenemos que recopilar para la investigación, pues allí podemos definir que el enfoque de nuestra investigación es un enfoque cualitativo. Ahora, ¿por qué es tan importante determinar el enfoque y qué relación tiene con los métodos? Porque el enfoque me dice hacia dónde debo dirigir mi investigación y también determina cómo debo establecer el diseño de la investigación, el diseño metodológico de la investigación. Si mi enfoque es cuantitativo, entonces la metodología que yo tendré que utilizar tendrá que ver con métodos o técnicas de carácter que permitan recopilar datos cuantitativos. Por el contrario, si el enfoque es cualitativo, pues indicará que la metodología que debo utilizar debe ser una metodología que permita la recolección de datos de orden cualitativo. Entonces, si el investigador establece claramente cuál es su enfoque de investigación, asimismo puede establecer cuál puede ser su diseño metodológico. Esa es la importancia que tiene esa relación entre el enfoque y el método. Segunda pregunta. ¿Qué es la población y la muestra en la investigación? En el caso de la investigación en ciencias sociales, por ejemplo, nosotros trabajamos con comunidades, con seres humanos. Entonces, por ejemplo, yo estoy interesado en hacer una investigación sobre la violencia en los jóvenes. Pero los jóvenes, si hablo de, por ejemplo, los jóvenes en Bogotá, pues es una gran cantidad de jóvenes. Y en ese sentido, yo no podría hacer una investigación con todos los jóvenes de Bogotá, tendría que seleccionar un grupo específico con el cual trabajar. Entonces, cuando hablo de los jóvenes en Bogotá, por ejemplo, estoy hablando de la población que es objeto de estudio, pero sobre esa población yo tengo que determinar una muestra, es decir, un grupo mucho más pequeño con el cual yo pueda realizar la investigación. Entonces, llamamos población a todo el grupo de personas con las cuales, que son objeto de la investigación, pero llamamos muestra a ese grupo específico, a ese conjunto específico de personas que yo determino para hacer la investigación. Entonces ahí tenemos la diferencia entre población y muestra. Tercera pregunta. ¿Qué recomendaciones debemos tener para elaborar el cronograma, los recursos y el presupuesto de la investigación? Este es uno de los aspectos que por lo general cuando se elaboran las propuestas de investigación a veces los estudiantes lo dejan, no le ponen mucha importancia, no le paran no le ponen mucha atención a esa parte y resulta que es un elemento fundamental. Básicamente por lo siguiente, si yo no sé cuánto tiempo voy a utilizar realizando mi investigación, pues la investigación puede demorarse cualquier cantidad de años. Pero si yo determino claramente cuál es el tiempo que voy a utilizar en mi investigación, que eso es el cronograma, pues en esa medida sabré cuándo empieza y cuándo termina mi investigación. Entonces, por ejemplo, tener un cronograma de la investigación me permite establecer cuánto tiempo voy a desarrollar, voy a emplear para hacer la investigación. Igualmente, la investigación implica unos recursos físicos o financieros o recursos humanos. Si yo como investigador no tengo en cuenta eso, voy a tener muchas dificultades, no sabré qué elementos necesito, qué materiales requiero, etcétera, y eso pues puede llevar al traste de la investigación. Entonces, la parte de los recursos de la investigación también es fundamental.
Y otro de los aspectos, la parte financiera, es decir, el presupuesto de la investigación. Yo debo saber cuánto dinero, cuánto recurso debo necesitar para realizar mi investigación, porque si mi investigación implica algún tipo de gasto que yo no tengo o no tengo el recurso, pues no voy a poder desarrollar la investigación. Entonces, organizar el tiempo, es decir, establecer un cronograma claro, establecer cuáles son los recursos que necesito, físicos, técnicos, humanos, y establecer el presupuesto que requiero son elementos fundamentales para el desarrollo de la investigación, para que la investigación se lleve a cabo. Por eso es muy importante que, así como eh, he definido el enfoque y la metodología, he definido la población y la muestra, también sea muy claro y le ponga mucha atención a la proyección del cronograma, del presupuesto y de los recursos que requiere la investigación. Muchas gracias. Ujú. De nada.